descubierto, con un personaje interesante. Siempre vamos al fondo de su historia, de su pasado. Y hoy particularmente hemos preferido traer a un técnico, a un conocedor de la materia económica, docente con muchísima experiencia, con muchísima preparación aquí en nuestro país y también en el exterior. Se trata de la figura de José Manuel Puente, economista. Bienvenido al Descubierto, bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, la economía en este momento interesa al venezolano, le preocupa no solamente saber la noticia de economía, sino entenderla. Y yo quiero hacer un repaso para conocer un poco su perfil, destacar que es economista, graduado en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo una beca muy joven por parte del gobierno británico para estudiar una maestría de políticas públicas en Londres, posteriormente sobre políticas públicas también en la Universidad de Oxford, obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford, es docente en el IESA desde hace unos 17 años, contando su experiencia compartida entre el IESA y la Universidad Central de Venezuela. Es hoy académico visitante en la Universidad de Oxford, donde se dedica a temas de investigación económica referidos al país. Suele decirse que los IESA Boys o la gente formada en el IESA pertenecen a una élite quizás un poco distanciada de la esencia de la sociedad y de sus problemas, pero entiendo que usted nació en el Hospital Clínico Universitario. ¿Por qué? Nací en el Hospital Clínico Universitario porque mis padres no tenían la capacidad financiera de pagar una clínica. Yo soy uno de esos venezolanos que tuvo acceso a un buen servicio de salud pública, que luego estudió en la Universidad Central Pública y que luego, gracias a becas, pudo estudiar en el exterior. Soy la consecuencia de un modelo de intervención pública que ayudó a generar movilidad social e hizo que el hijo de un señor que estudió solo sexto grado pudiera tener doctorado. Ese es el país que yo creo que hay que rescatar, ese país de movilidad y de igualdad de oportunidades que de alguna manera perdimos. Muchos niveles de preparación, ahora dedicado plenamente a la docencia. ¿Por qué cree tanto en la capacitación y cómo ha logrado llegar hasta este punto? Bueno, de ese grupo de mi generación creíamos fuertemente y seguimos creyendo en lo que era la formación, la preparación, el trabajo, el estudio, para poder entender los problemas de Venezuela con cierta capacidad analítica y poder hacer propuestas de país y contribuir desde nuestra pequeña parcela a la construcción de un país de progreso, de igualdad, de equidad para todos. Y uno de esos puntos centrales para poder ayudar y ser útil era formarnos y estudiar mucho. Y eso sigue estando ahí. Y seguimos estando muy pendientes de Venezuela y queremos ser útiles y queremos ayudar a Venezuela a ser un país de progreso y de justicia. ¿La política ha sido de su interés? ¿La ha ejercido en algún momento formalmente? En algunos pequeños roles, hice política universitaria, estuve en la Federación de Centros Universitarios, en los centros de estudiantes en la Central en mi época. Hoy en día soy un profesor universitario, soy un académico, un área que me encanta, que me apasiona. La docencia es lo que realmente me apasiona hoy, pero siempre con mucho interés en ayudar a que los políticos puedan instrumentar política pública correcta, coherente, que genere riqueza, bienestar para todos. Gente como yo va a estar siempre a la disposición del país para ser útil desde cualquier parcela, desde la política o desde la academia y docencia, ayudar a que las cosas vayan mejor. Desde un punto de vista técnico, vamos a aprovechar su presencia acá para que haga de la manera más entendible posible sus argumentos, su visión sobre la economía. ¿Qué podría hacerse? ¿Qué no se está haciendo? Partiendo del análisis de lo que ha sido esta semana el anuncio de medidas económicas por parte del presidente Maduro. ¿Fue un anuncio de medidas económicas? Eso es una pregunta central. Yo creo que el gran anuncio es que no hubo anuncio. El presidente Maduro habló de diferentes cosas, una operación cívico-militar para atacar especulación, habló de una serie de medidas de coordinación, de centralización, pero nunca se planteó un set de política económica para atacar los orígenes de los problemas que está viviendo la economía venezolana. La economía venezolana en este momento está viviendo desequilibrios muy profundos con impactos muy negativos sobre la población. Está viviendo un proceso de moderación de su crecimiento muy importante, contracción. Está viviendo un proceso de alta y persistente inflación. Está viviendo la inflación más alta del continente y tal vez la del mundo este año. Y está viviendo un sistemático desabastecimiento de productos. De los anaqueles han desaparecido muchos productos claves como leche, azúcar o papel sanitario.
Y esos problemas requieren de medidas, de decisiones de política económica que ataquen los orígenes de los problemas, y lo que el presidente planteó el día de ayer fueron simplemente un grupo de comentarios que para nada son un programa económico. Ahora, la economía puede entenderse y aplicarse puramente sin entenderla en un contexto histórico o la influencia de la política. Lo digo porque desde el Ejecutivo se dice que estamos en guerra económica. Y el presidente Maduro insiste que detrás de esto puntualmente están actores como Fede Cámaras, esta vez nombró el nombre y el apellido de Jorge Roll, su presidente, Consecomercio, Benancham, pero desde muchos sectores privados de la producción se dice que aquí el problema es de origen, que sencillamente es un modelo político que no da con los caminos necesarios para las soluciones. Aquí básicamente, Eduardo, en mi percepción hay una falla de gobierno, un problema de gobierno, un gobierno que no tiene la capacidad de visualizar los problemas, de visualizar un set de política económica y atacar los orígenes del problema. Un gobierno que no solamente que no sabe qué hacer con la economía, sino que además está viviendo confrontaciones internas muy fuertes, donde hay diferentes bandos que están luchando por obtener el control de la política económica, y esa confrontación interna dentro del gabinete hace imposible tomar decisiones económicas. Y aquí quiero ser muy claro y no pesimista, sino objetivo, pensando en la necesidad de un cambio. Estamos autodestruyéndonos, estamos destruyendo el aparato económico venezolano. En los últimos solo 8 o 10 meses hemos hecho que el tipo de cambio del mercado negro sea 8 veces el tipo de cambio oficial. Y en la medida que ese tipo de cambio negro sigue subiendo, se siguen dando impactos muy duros sobre inflación, sobre abastecimiento y sobre capacidad de compra de los salarios. El gobierno tiene que generar un consenso interno, establecer un set de política económica, instrumentándolo donde ataque los orígenes del problema. Yo ahorita puedo hablar de alguna parcela específica en un rato, de que, por ejemplo, qué debería ser en el ámbito cambiario, el gran desequilibrio que vive la economía venezolana en este momento. Parlamentarios del oficialismo dicen que 65% de la producción nacional está en manos del sector privado, que a la vez están influidos por grupos poderosos y parasitarios. ¿Cómo hay que ver esa fortaleza o esa debilidad del sector privado y la conjunción con el esfuerzo del sector público? No siempre el sector privado y el mundo empresarial ha jugado el rol que le ha tocado jugar, y eso es un hecho. No todos nuestros empresarios son los empresarios que quisiéramos tener para poder generar productividad, innovar y tener una producción robusta. Pero también es muy cierto que, sobre todo en la coyuntura actual, el set de política económica que ha instrumentado el gobierno, caracterizado por controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, sistemáticas expropiaciones, nacionalizaciones, ha generado un ambiente de negocios muy nocivo que básicamente ha expulsado grandes volúmenes de inversión directa extranjera y inversión nacional. Hoy Venezuela tiene los flujos de inversión directa extranjera más bajos del continente. Venezuela no puede crecer porque depende esencialmente de petrodólares para poder crecer. Perú, México, Brasil están creciendo a altas tasas porque están logrando captar grandes flujos de inversión extranjera directa, y junto a lo que puede hacer lo público, lo privado nacional e internacional están apalancando crecimiento, generación de riqueza y redistribución de la riqueza. Fijación de precios, esa es la etiqueta del PVP, precio de venta al público, y se habla de controles con una fusión cívico-militar. Eso es viable porque venimos ya con controles, con listas de regulaciones, productos regulados que, según muchos consumidores, no cumplen con esa normativa. Por eso, la economía venezolana está viviendo fortísimos desequilibrios, y la respuesta del gobierno, dada ayer en el mensaje del presidente, es: vamos a tener más controles, vamos a centralizar más decisiones, vamos a burocratizar más el proceso. Pero con eso no atacas el origen del problema, lo que puedes hacer es probablemente agudizarlo. Tú necesitas tomar decisiones. En el ámbito cambiario, por ejemplo, tienes un problema clave. Tienes un tipo de cambio tremendamente apreciado, un tipo de cambio en 6.30, y a 6.30 se hace simplemente imposible generar equilibrio entre oferta y demanda de dólares. ¿Qué es lo obvio ante ese problema? Tienes que ir ajustando paulatinamente ese tipo de cambio hasta que lo lleves a un tipo de cambio real de equilibrio, porque a 6.30 no existe ninguna posibilidad de generar equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, lo que quiero plantear esencialmente es que hay un problema serio económico, hay un desequilibrio económico muy serio, y hay que optar por opciones de política económica para atacar esos problemas y generar equilibrios virtuosos.
con controles, con regulaciones, con centralización, con burocratización del proceso económico venezolano aún mayor al que tienes, no vas a resolver los problemas de los venezolanos. Centralización, pregunto, es por ejemplo el Centro Nacional de Comercio Exterior, que va a canalizar desde el Ejecutivo, por ejemplo, toda la materia de divisas y de importaciones, exportaciones. Por ejemplo, esa es una medida muy clara. Entonces, eso puede estar bien, pero eso tiene que venir acompañado con un set de política económica, con un ajuste paulatino del tipo de cambio, con la creación de un mercado que le pueda generar competencia al mercado negro, un CICAT que pueda estar suministrando y entregando dólares de manera fuerte, decisiva. 3, con la legalización del mercado negro. Yo creo que hay que legalizar ese mercado, permitir que empresas multinacionales vayan a comprar dólares para repatriar dividendos, pero además muchos dólares del resto del mundo vengan y alimenten los dólares que requiere el aparato productivo. Hace falta una coordinación entre política monetaria y fiscal, coordinación entre el BCB y el Ministerio de Finanzas, para poder generar consistencia económica y no generar excedentes de liquidez que se vayan al mercado negro. Es decir, tienes que hacer una cantidad de cosas, medidas específicas muy claras, para después en una segunda etapa, 2-3 años, poder desmontar el control de cambio e ir a un esquema con un solo tipo de cambio competitivo, como es lo que tiene el resto de América Latina. Puente, tenemos que ir a la pausa. CADIVI, SITME, SICAC, subastas. Hay una amplia diferencia entre el dólar oficial y el mercado paralelo. En esta misma silla, Rafael Ramírez decía hace 2 semanas que se iba a acabar con el mercado paralelo en el país. Por favor, al regreso nos explica cuál sería el camino para una premisa de esas características. Estamos con el economista José Manuel Puente, hoy al descubierto. José Manuel Puente, economista, hoy nos acompaña al descubierto. ¿Qué se puede hacer con el tema cambiario, concretamente con el mercado paralelo? De hecho, se está previendo en paralelo, valga la cacofonía, un presupuesto calculado en dólares para el próximo año, antes de entrar de lleno en la materia presupuestaria. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero de manera resumida al menos 3 líneas de acción inmediata. Ajuste paulatino del tipo de cambio CADIVI, es decir, hay que ir ajustando el tipo de cambio CADIVI hasta llevarlo a un precio de equilibrio que sea real. El gobierno insiste en que no habrá devaluación. Mientras el gobierno insiste en eso, será imposible revertir el proceso de desindustrialización que está viendo Venezuela. Con un tipo de cambio de 6.30 es imposible que el aparato industrial pueda competir en el resto del mundo. Cualquier cosa que tú importes a 6.30 es mucho más barato que cualquier cosa que puedas producir. Tienes que hacer ese ajuste, te guste o no. Tienes que legalizar el mercado cambiario, transformarlo nuevamente en lo que es un mercado permuta, para que los dólares del resto del mundo vengan y alimenten ese mercado y las empresas multinacionales puedan tener dólares para llevar sus dólares a casa matriz. Tienes que generarle competencia a ese mercado permuta a través de un CICAT, por ejemplo. Hacerle competencia ¿para qué? Para que ese mercado baje y bajen las presiones sobre los precios, sobre la inflación. Tienes que hacer coherente la política fiscal y monetaria que yo mencionaba antes, no generar esos excedentes de liquidez que terminan presionando el tipo de cambio paralelo. Es decir, tienes que instrumentar un set de política cambiaria y monetaria consistente que ataquen el origen del problema y eviten que el mercado negro siga deslizándose, porque después de un año el mercado negro es hoy 8 o 9 veces el valor del tipo de cambio oficial. Y eso está generando presiones muy fuertes sobre los precios, sobre la inflación y generando impactos devastadores sobre desabastecimiento. Esa diferencia que vuelve a plantearse en el cálculo presupuestario entre el precio actual promedio del crudo y lo que se ha estipulado. Bueno, esa es la historia de los últimos 10 años. Sistemáticamente en los últimos 10 años el gobierno ha sobreestimado y subestimado diferentes variables del petróleo. Y una clave es el precio del petróleo. ¿Cuál es su beneficio y cuál es su perjuicio? El beneficio directo es solamente para el gobierno, el perjuicio para todos los venezolanos y particularmente para los venezolanos que viven en las regiones. En la medida que el gobierno subestima el precio del petróleo, recordemos que situado constitucional está calculado con ingresos petroleros. Si el gobierno subestima el precio del petróleo, lo que le corresponde a las regiones vía situado constitucional disminuye. Entonces pierde el ciudadano del Zulia, el ciudadano de Barinas, el ciudadano de Guárico. ¿Quién gana? El gobierno, que ahora va a poder recibir ingresos mucho mayores a los que había estimado y que va a poder destinar, ejecutar de manera mucho más discrecional a través de fondos cuasi fiscales y de créditos adicionales a las regiones o a los ministerios que le interesan. Es parte de un juego político con altos dividendos políticos para el gobierno, pero con altos costos para todos los venezolanos. Uno escucha decir en algunos análisis, el gobierno está entrampado porque se quedó sin dinero, no hay plata.
¿Qué responde Puente? Yo creo que eso no es necesariamente correcto. El problema de Venezuela no es realmente la cantidad de recursos. Venezuela es un país donde en los últimos 13 años ha ingresado 700.000 millones de dólares. El problema no es la cantidad de dinero, el problema es cómo ha gerenciado, manejado ese extraordinario choque petrolero. Y en este momento, para el primer semestre del año, lo que indica cifras del Banco Central es que Venezuela recibió 44.000 millones de dólares en petróleo. Es decir, este año Venezuela podría estar recibiendo unos 88.000 millones de dólares en petróleo. El problema es que lo está gerenciando de manera incorrecta, porque ante un problema, por ejemplo, cambiario, donde hay que tomar medidas, sale con anuncios como los recientemente hechos, donde básicamente lo que habla es de generalidades, lo que está hablando es de mayores controles, de centralización y de mayor burocratización del aparato cambiario, cuando lo que tienes que proponerle a la economía venezolana es un set de política económica que logra atacar el origen del problema cambiario. Se habla de una ofensiva económica, se anuncia el reforzamiento de importación y los precios están muy altos. Más de uno que nos ve hasta ahora se podría preguntar, ¿todo lo que ha subido podría bajar en algún momento, así como el innombrable del paralelo? ¿Y de qué manera podemos revertir esta tendencia que ya era fuerte de depender tanto de la importación a ser más productivos, a ser más independientes o más soberanos en el tema alimenticio? Ese es el gran reto de Venezuela y esa ha sido la promesa de la clase política en los últimos 30 años. No en los últimos ¿Es posible 30, echar hacia atrás esas cifras? En los últimos 30 años de diversificar la economía, de generar un aparato industrial, agroindustrial competitivo, y no lo hemos hecho. Hemos fracasado durante 30 años y particularmente en los últimos 13 años se ha agudizado el fenómeno rentista. Lo peor del modelo rentista de los últimos 30 años se agudizó en los últimos 13 y hoy de cada 100 millones de dólares que exporta Venezuela, 96 millones de dólares son petróleo y solo 3 millones son algo diferente al petróleo. Y las exportaciones del sector privado dentro de ese total son solo el 1.6%. El aparato industrial, manufacturero, exportador se ha reducido su mínima expresión. Ese es el gran reto que tenemos, ese es el reto que tienen los venezolanos, que tienen un nuevo liderazgo visionario que pueda transformar esa realidad y hacer, utilizando el petróleo, generar una economía de bienestar, de progreso, que genere riqueza para después distribuirla o redistribuirla. Por favor, Puente, que la gente nos entienda. ¿Qué explicarle en la comprensión del presupuesto 2014? Hay mucha tela de cortar, pero 2 minutos de los múltiples desequilibrios que presenta ese presupuesto. Uno, el juego de sobreestimación y subestimación. Subestimamos el precio del petróleo por las razones ya explicadas. Este presupuesto es el primer presupuesto, junto al del año pasado, que no contempla producción petrolera. En un país petrolero, donde el 96% de sus exportaciones petroleras son petróleo, ¿cómo es posible que el petróleo no contemple cuál es la cantidad de producción y exportación petrolera? El presupuesto no toma en cuenta eso. Pero después uno puede ir a los números y consigue cosas alarmantes. Una de ellas, lo que es el servicio de deuda, lo que Venezuela va a pagar por aportación de deuda e intereses en el 2014. Ese presupuesto del servicio de deuda se multiplica por 5 en los últimos 4 años. Pasa en el 2011 de 25 millardos a 125 millardos en el 2014. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno venezolano estaba emitiendo grandes volúmenes de deuda que pagan altas tasas de interés y en este momento está pagando volúmenes gigantescos de servicio de deuda, 125 millardos de bolívares que no va a poder destinar para la educación, la salud, la infraestructura de los venezolanos, porque va a tener que pagar deuda con ello. Entonces un poco los números presupuestarios son mágicos, ¿no? Te dicen qué es lo que está pasando y lo que te están diciendo los números es que hay un gobierno haciendo un muy mal manejo presupuestario, fiscal, de endeudamiento que está generando o comprometiendo el futuro o la sostenibilidad fiscal del país. Vamos a hacer otra pausa y al regreso, ya en un análisis que incluya lo político, ¿cuál es la necesidad de que entre el sector público y privado haya un reconocimiento y un trabajo recíproco en conjunto? E iremos a otros temas, incluso de carácter psicológico. Yo me enteré hoy que hay una materia que se llama psicología económica, porque se está haciendo un llamado a la gente para que no compre de manera nerviosa. ¿Cómo se le pueden tranquilizar los nervios al país en ese sentido? Regresaremos con José Manuel Puente. A continuación, Himno Nacional de la República. El Ejecutivo hace un llamado, tiene campañas. ¿Se le pueden tranquilizar los nervios a la gente en ese sentido? Bueno, se pueden hacer o recomendarle cosas, pero una actitud que rompa esta suerte de círculo vicioso. Bueno,
al final el deber de un Estado es generar las condiciones óptimas para que se dé pleno abastecimiento de bienes, de todos los bienes y servicios que requiere la economía, y eso tiene que ver en esencia con producción. La razón fundamental explicando los niveles de escasez es la caída sistemática de la producción. En los últimos 13 años, y esto es irrebatible, en los últimos 13 años el sector con la menor tasa de crecimiento de la economía venezolana ha sido el sector industrial, agroindustrial venezolano. Cada vez produces menos, dependes cada vez más de las importaciones para abastecer a tu mercado, y obviamente eso genera dos efectos muy negativos: uno, desabastecimiento, y el otro, inflación. Entonces, si tienes ese problema y piensas en controles, en regulaciones, en mecanismos burocráticos, en coordinación, no estás entendiendo el problema, no lo vas a poder solucionar. El problema es de producción, tienes que generar las condiciones idóneas para que el aparato productivo produzca máxima capacidad y abastezca a los mercados. Puente, honestamente, ¿usted cree que hay gente interesada en desarrollar una guerra económica, atacar al gobierno, incluida la población venezolana, a través de un sabotaje en el aspecto económico? No quisiera ser naif, pero no creo que esa sea la razón fundamental explicando el fenómeno. No dudo que pueda haber personas interesadas en sabotear y en poner zancadillas al gobierno, pero para mí está muy claro que el origen del desequilibrio económico en términos de inflación y desabastecimiento está vinculado a un set de política económica equivocado que ha generado un terrible ambiente de negocios que ha hecho que la producción nacional disminuya a su mínima expresión y que básicamente dependas de las importaciones para abastecer tu mercado, y que si esas importaciones se están comprando con un dólar que todos los días tiene un precio diferente, evidentemente se tiene que trasladar a inflación. Hoy el precio del dólar negro es 6 o 7 veces lo que era hace un año, y evidentemente si vas a comprar un televisor, un equipo de sonido, un computador, ese equipo de sonido y tu computador están dolarizados y valen un precio 6, 7, 8 veces Esta superior. espiral no tiene techo. Que la gente esté desesperada por comprar ese televisor hoy porque mañana va a ser más costoso, independientemente de que lo encuentre o no. No hay un techo, Bueno, no hay Eduardo, un agotamiento. Bueno, Eduardo, hace dos semanas el presidente de PDVSA decía en tu programa que iban a controlar el dólar paralelo. Han pasado 2 semanas y en las últimas 2 semanas el tipo de cambio al mercado negro se ha deslizado al menos 10 o 12%. Mientras el gobierno no opte por medidas claras y contundentes en el mercado cambiario como las que yo planteaba hace unos minutos, el tipo de cambio seguirá deslizándose y la economía seguirá pagando un alto costo en desabastecimiento e inflación y pérdida de capacidad de compra y empobrecimiento. Sin límites. Sin límites. Las crisis no tienen límite. Las crisis pueden llegar a cualquier lado y va a depender mucho de la capacidad de reacción que tiene el gobierno. El gobierno tiene 2 problemas. Uno es que yo creo que no tiene muy claro cuál es la solución al problema o desequilibrios macroeconómicos, y la otra es que está viviendo una muy fuerte confrontación interna. Diferentes grupos dentro del gobierno que tienen diferentes visiones están confrontados y no logran coordinarse para poder proponer un set de política económica. Se me ocurre esta pregunta entonces: ¿la ausencia de Chávez es una variable con qué peso en este momento? Sin La lugar a ausencia dudas, física. sin lugar a dudas, muy importante. El país cambió para bien o para mal. Y cuando vemos el desierto de explosiones macroeconómicas que está viviendo el presidente Maduro, no cabe duda que el presidente Chávez tenía un fuselaje mucho más sólido para poder soportarlas. El presidente Maduro no tiene el fuselaje para soportar esas explosiones. Y por tanto está impactando muy negativamente esas explosiones económicas, la valoración de gestión, la valoración del presidente. Hemos hecho econometría estadística con el fenómeno, cómo los diferentes desequilibrios macroeconómicos, inflación, escasez, caída del Producto Interno Bruto, están impactando evaluación de gestión. Hay evidencia estadística contundente que indica que sí, que por primera vez en varios años esos desequilibrios económicos están afectando muy negativamente la evaluación de gestión. No lo podemos asegurar porque no hay el contrafactual, pero si el presidente Chávez estuviera en gobierno, probablemente él no se hubiera visto afectado en la misma magnitud. Pero el presidente Maduro no tiene el fuselaje, no tiene el carisma y la conexión emocional que sí tenía el gran líder. Gracias por esta visita. Ha sido un gusto, como siempre, muy, muy divertido. Mucho éxito. Mil gracias. José Manuel Puente, parte de su historia, un joven capacitado, dedicado a la docencia, analista, estudioso de la economía, ha compartido hoy con nosotros su visión del país. Gracias a todos ustedes, feliz descanso y feliz semana. Nos vemos el próximo domingo en Al Descubierto.